Una nueva constitución política, ¿para qué? En el plebiscito del 25 de octubre del año 2020, casi un 80% del electorado se pronunció a favor de una nueva constitución política. Además, expresó su voluntad de que ésta fuera redactada por convencionales electos por el pueblo. La señal fue contundente. Las mayorías rechazaron la propuesta de que fuese redactada por una comisión mixta con participación de los congresistas en ejercicio. Una clara muestra del descrédito y deslegitimación que el Congreso tenía y tiene ante la opinión pública. Esta voluntad se ratificó luego con la elección de los constituyentes el día 15 y 16 de mayo, donde la proporción de independientes electos superó con creces a los partidos tradicionales. La señal nuevamente fue determinante. Queremos nuevos representantes que reflejen genuinamente nuestras demandas. Entre las más importantes peticiones del pueblo se hallaban, sin ninguna duda, las referidas a derechos sociales. Existía un alto grado de consenso en que había que sacar el negocio privado de los derechos fundamentales como pensiones, salud, educación, etc. De forma tal, restituir estos derechos y consagrarlos constitucionalmente para que nunca más dependieran de la buena o mala voluntad del gobierno de turno, sino que fueran derechos inalienables a la persona humana. El proceso en su inicio generó muchas expectativas. La presidencia de la Convención Constitucional en manos de una mujer mapuche y que comenzó la apertura de la convención hablando la lengua mapudungún fue una señal concreta de que nuestro país estaba cambiando. Al menos en lo simbólico se abría un escenario nuevo que derribaba paradigmas instalados por más de 2 siglos. Era un hecho significativo. Una mujer mapuche presidiendo el proceso constituyente despertó el interés de la prensa mundial y, por supuesto, despertó ilusiones muy altas en el pueblo chileno. Los sectores más recalcitrantes de la sociedad chilena no podían creerlo. Una mapuche en el podio del poder constituyente era el presagio que avisoraba un camino peligroso para los intereses de la oligarquía criolla que por más de 2 siglos ha dirigido el país a su antojo. Se dieron entonces a la tarea desde un comienzo de echar abajo el proceso. El problema es que no contaban con un número suficiente de convencionales para dicho propósito. Entonces, hicieron lo que siempre han hecho en la política chilena. Primero, buscaron atraer a los sectores más débiles. Después, a los sectores más decadentes de la política que el pueblo ha rechazado para ir construyendo, si no una mayoría, al menos un número necesario que impida que determinadas normas cuenten con el porcentaje de los 2/3 para su aprobación. Y así ha ido ocurriendo. La derecha más recalcitrante no cuenta con mayoría, ni siquiera para bloquear, pues obtuvo menos de 1/3 de los convencionales. Pero, sin embargo, en la medida que nos acercamos al final del proceso, estamos solo a 3 meses del término, las cuestiones más trascendentales comienzan a encontrar serios conflictos, dificultades para ser aprobada por los 2/3 que exige el reglamento. Así, por ejemplo, el tema de la renacionalización del cobre, un tema trascendental para los intereses de nuestro país, pues si se pretende garantizar determinados derechos fundamentales, es preciso contar con recursos, y el cobre es el que mayor aporte hace a las arcas fiscales. Pues bien, los socialistas, en la constituyente, el mismo partido de Salvador Allende que llevó a cabo la más grande tarea de nacionalizar completamente este mineral, votaron en contra, junto a la derecha más extrema del país. Sí, los socialistas, del Partido Socialista de Salvador Allende. Y en seguridad social, otro tema relevante. Cuando la Comisión de Derechos Fundamentales había aprobado la norma que restituía la seguridad social, estableciendo que cualquier sistema que se apruebe en el futuro debía establecer prestaciones definidas a fin de poner fin a la incertidumbre que por 41 años han debido enfrentar todos y todas las trabajadoras cuando les corresponde pensionarse bajo el reinado de las AFP, bueno, también no contó con los votos suficientes. De hecho, Fernando Atria y Beatriz Sánchez votaron en contra de esta indicación. Y el resto de los convencionales del Frente Amplio, todos se abstuvieron, lo que en palabras simples no dieron el apoyo a esta iniciativa esencial. Entonces, los convencionales del Partido Socialista y los convencionales del Frente Amplio
están votando contra aspiraciones que son muy sentidas. Se apreciará entonces que la voluntad contundente y mayoritaria expresada en el 80%, que manifestó su voluntad de que la Constitución se escribiera por convencionales alejados de las prácticas de la política tradicional, está siendo alterada por estas conductas. Pareciera que la vieja política, esa política de los acuerdos entre bambalinas, sirviendo intereses espurios, comienza a ganar presencia en la convención. Sin embargo, la fuerza del estallido de octubre fue tan contundente que faltando 3 meses para poner fin a la convención, parece difícil que logren imponerse. Las mayorías son importantes y sus demandas están o deberán ser consideradas. Dependerá de la observación, de la presión, de la movilización, que la Convención Constitucional no sea capturada por los profesionales de la política y continúe, a pesar de los grandes obstáculos, redactando una Constitución que satisfaga los intereses de las mayorías que demandan más justicia social. Depende de cuán atentos estemos para que no nos pasen gato por liebre. Hola, estimados amigos, como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social a través de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial, y a través de nuestra señal online, @canal.social. Canal.social, sí. Canal.social. Bajo la dirección de nuestra directora Ana Muga Sáez y de nuestra querida compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola a todos quienes nos escuchan, a quienes nos ven en este espacio. Bien, estamos aquí de vuelta, tuvimos una semanita de feriado para reflexionar, para empaparnos de todo lo que pasa alrededor nuestro. Y bueno, decir que cuando ya se espera finalizar el espacio esperanzador de los chilenos, que es la Convención Constitucional, pues nos desayunamos cada día con algo que nos hace levantar todas las alertas. Lo de ayer fue vergonzoso, porque ni siquiera la derecha hace lo que hizo estas personas. Me admira el tema de Beatriz Sánchez. Yo recuerdo, Luis, que Beatriz Sánchez tomó la propuesta de la coordinadora No Más FP. Eso fue la que le hizo también quedar en tercer lugar en aquella votación presidencial. Claro, subió mucho en las encuestas y ella para todo era No Más FP y adhería a esta propuesta y ahora le da, o sea, ¿qué la hizo cambiar? Esta es la pregunta. ¿Qué te merece a ti, Luis? Yo recuerdo que, y esto es una infidencia, viajamos a Punta Arenas por el tema de No Más FP y nos encontramos en el aeropuerto casualmente y ella era otra Beatriz Sánchez. Sí, por supuesto. Bueno, estos son desgraciadamente las presiones que se ejercen en la política, en la vieja política, y también en la política nueva, hay que decirlo. El problema es que ejercen sus presiones aquellos sectores que tienen muchos intereses. Y tal como se ha dicho muchas veces, la minería, por ejemplo, tiene muchos recursos, las AFP igual. Han ganado una cantidad impresionante de dinero que sin ninguna duda no están dispuestos a ceder tan fácilmente que este sistema sea acabado mediante una nueva constitución que consagre estos derechos para las mayorías y termine con este negocio. Entonces, bueno, es preocupante el tema de Beatriz Sánchez, de Fernando Atria, de la abstención de los convencionales del Frente Amplio. Nos parece a nosotros que es francamente vergonzoso. Pero esperamos, porque los trabajadores, las trabajadoras, lo que menos podemos perder es la perspectiva. Así que esperamos que mejoren y cambien su posición. Así es. Bueno, esta semana, aparte de eso, en temas de derechos fundamentales, también tuvimos una reversa en el tema de la iniciativa popular de norma nuestra, Luis, de los trabajadores y las trabajadoras por No Más FP, que soñábamos que al menos quede escrito que las prestaciones deben ser definidas, suficientes. Sí, para los auditores es importante porque se están acordando normas que en términos genéricos son muy importantes. Se está dando un paso relevante en educación, en salud y en pensiones, pero lo determinante, lo fundamental que garantice efectivamente que el ejercicio de ese derecho pueda consagrarse, no está siendo acordado, no está siendo votado favorablemente, y esperamos que en el transcurso de los próximos días, la próxima semana, bueno, se revierte este escenario, que ha sido, como digo, complejo, y podamos reponer
estas indicaciones de forma tal que queden consagrados como derechos fundamentales tanto la salud, las pensiones, la educación y por supuesto que ojalá el tema de la renacionalización del cobre, hay una reposición. La Confederación de los Trabajadores del Cobre está señalándolo, Senda también, que ha desarrollado un trabajo bastante importante, también lo están pidiendo, así que ojalá vayamos por ese camino. Bueno, y el tema de hábitat, que me contabas tú, porque es relevante para los auditores también plantear este tema de la o sea, las desigualdad. enormes, es que yo me quedé así descolocada, Luis. Leía hace poco rato las enormes cantidades de utilidades que retiraron después de que fueron rechazados los dos retiros del 10%, el que propuso el gobierno y el que estaba universal. No sé si tienen los datos técnicos, la cantidad que retiraron, Luis, porque francamente es un Sí, bueno, desatino. habíamos dicho que a veces un poco, yo diría, no sé, insultante comentar cada vez que tenemos la posibilidad de cuántas son las utilidades que van a repartir entre los directores la industria de las AFP, 6 AFP para ser más concreto, son 402.000 millones de pesos. Solamente Habitat, para que los auditores de la Radio Universidad de Chile lo tengan claro. Habitat acordó distribuir 115.000 millones de pesos. 115.000 millones de pesos entre sus directorios. ¿Eso qué significa? El equivalente, para que tengan idea, 3,3 teletones. Hemos calculado las teletones porque el total de utilidades que tuvo la industria de las AFP son casi 13 teletones, pero solamente AFP Habitat se va a repartir el equivalente a 3,3 teletones entre sus directorios. Entonces, claro, esto es lo que genera quizás la más grande desilusión en el país, la injusticia, la desigualdad social, que es tremendamente grave y obscena en nuestro país, porque la concentración de la riqueza en este país es quizá una de las más groseras que hay en el planeta, ¿no? No solamente Chile. Chile es un país que tiene una distribución del ingreso absolutamente regresiva. Cambiando de tema, Luis, sin dejar de remarcar que realmente es un insulto a la mayoría de trabajadores las cantidades que se reparten ellos, ¿qué te parece a ti estas alzas, estas especulaciones de las grandes cadenas de supermercados y ventas de alimentos? ¿Cómo es posible, Luis, que el aceite cueste casi 4.000 pesos en Chile y en países tan adelantados como Alemania esté mucho más barato? Bueno, esto es lo grave. En los últimos 12 meses el IPC aumentó casi en un 10%, en marzo un 2%, y esto efectivamente afecta a los bolsillos de quienes viven de un salario. Y si tenemos en cuenta que más del 50%, casi el 50% de los trabajadores reciben ingresos por debajo de los 420.000 pesos, han perdido casi un décimo de su salario porque no tienen reajustabilidad permanente y por lo tanto han perdido un 10% del ingreso. Pero ¿cuál es la causa que Bueno, hace eso? hay quienes ¿Y por señalan, qué normalizan esto? exacto, hay quienes señalan, y entiendo que hay una comisión de la Cámara de Diputados que pidió que se investigue a la Fiscalía Nacional, al Fiscal Nacional Económico, que investigue si hay efectivamente colusiones, por ejemplo, en el tratamiento de algunos productos, especialmente que conforman la canasta básica, el aceite, que La harina. es determinante. Bueno, la harina es otro de los elementos básicos, el pan es un elemento básico y es lamentable que esté ocurriendo esto. Yo pienso que es lamentable porque quedan o sea, está tan concentrado el mercado que 5 familias son dueñas, entonces es muy fácil coludirse. Yo estoy de acuerdo que se investigue, estoy de acuerdo que se hable del tema. Sí, bueno, el diputado Cristian Tapia, por lo que tenemos entendido, sostuvo que hemos tenido pruebas de que se las entregaron al fiscal nacional respecto a que de trabajadores que están en distintos supermercados y que han visto cómo se están acumulando en las bodegas el aceite, la harina y otros alimentos, que parece bastante delicada esta denuncia que ha hecho el diputado Cristian Tapia. Y esperamos que esto avance en la dirección de dar claridad sobre el particular. Sí, bueno, realmente las fiscalizaciones como que en nuestro país no funcionan como deberían funcionar o siempre llegan tarde, porque que colusiones ha habido, que las farmacias, que el confort, que los pollos, que la mascarilla, el alcohol gel, el isofor, o sea, todo lo elevan y les queda, y la gente no atina, no sé. Este es un saqueo a mano armada a millones de personas. Claro, por supuesto. Y bueno, eso es lo más importante, que la Convención Constitucional, que es la esperanza más grande que tienen los y las trabajadoras,
logre consagrar ciertos derechos de forma tal no estar dependiendo permanentemente de los gobiernos de turno. Creo que eso es relevante. Y nos va a faltar tiempo para poder analizar un poco lo que está ocurriendo con el gobierno. El problema de la agresión que fue objeto Gabriel Boric ayer, entiendo que por efecto de rebote lo agredieron con una piedra, entiendo. Eso es gravísimo. Devela además que estamos enfrentando un proceso complejo y que el gobierno tiene que tener presente que el desencanto, pero también al mismo tiempo la falta de tolerancia en el país es algo que preocupa mucho, porque la violencia está expresándose en distintos ámbitos. Así que es muy grave. Es muy grave. Nos vamos a un corte musical. Tenemos una tremenda invitada a la vuelta. La invitada nos pidió una canción especial de Pink Floyd. La canción es We Don't Need No Education. Espero haberlo pronunciado bien, pero es muy buena canción de Pink Floyd. Volvemos a este espacio de debate social en la radio que piensa, la 102.5 Radio Universidad de Chile, y en su señal online por streaming a través de fanpage @canal.social. Hoy nos acompaña Roxana Pey. Ella es licenciada en Biología y doctora en Ciencias con mención en Biología Celular de la Universidad de Chile. Realizó estadías postdoctoral en Alemania y diversas estadías de investigación científica y sobre educación superior en Estados Unidos, Alemania y Holanda. Se ha desempeñado como docente en áreas de biología celular, biología de desarrollo y formas de conocimiento. Tiene una tremenda y vasta experiencia en temas educacionales y en el ámbito de la investigación, siendo directora ejecutiva del programa de mejoramiento de la equidad y calidad de la educación superior. Actual presidente del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo. Tremendo cargo que ha tenido nuestra entrevistada hoy día. Bienvenida, Roxana, a este espacio. Estamos con Luis Mesina. Así es, bienvenida, Roxana. Mucho gusto tenerte acá en nuestro programa. Bueno, entrando de lleno, estamos en los últimos meses del proceso constituyente, este proceso esperanzador para Chile, donde ya se definen los derechos sociales que deberían quedar garantizados en ese espacio. Entre ellos, fundamental la educación, tema en el que eres experta. Dinos, ¿cómo has visto esta discusión? ¿Qué piensas de que haya vuelto a la comisión la mayoría de los articulados que contenían este derecho? Porque hasta el día de hoy lo que se aprobó solo dice el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Que no es más que lo mismo que está en la Constitución pinochetista, porque la Constitución pinochetista también dice que la seguridad social se garantizará por el Estado, la salud, todo. Es decir, discurso y letra muerta. ¿Cuál es tu opinión, Roxana, sobre eso? Bueno, tal como dicen, un gusto estar aquí con ustedes, Luis, Miriam, con la radio, la Universidad de Chile. Un saludo a auditoras, auditores y espectadores, porque se ve también, ¿cierto? Muy importante esta conversación con ustedes. Bueno, en educación, como en otras cosas también, ¿cierto? Como en otras cosas, no basta con una simple declaración, con una frase, ¿cierto? Ya conocemos, como tú señalabas, Luis, eufemismos que se usan, ¿cierto? Se escriben incluso, pero luego no son respetados porque hay otras partes de otros articulados o otros complementos, ¿cierto? Que vulneran esas declaraciones. Entonces, por cierto que es importante tener ahí en derechos sociales fundamentales el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Por supuesto, es un paso, pero no basta. No basta. Aquí, como bien sabemos, ha habido un conjunto de apremios, digamos, económicos, muy ilegítimos y abusivos a la ciudadanía, al pueblo, que incluyen la educación pagada, el endeudamiento por educarse, ha sido uno de los fuertes pilares, y desde luego el sistema de seguridad social, que no lo podamos llamar así, que es lo que ustedes han estado, ¿no es cierto?, batallando desde tantos años, y que es claro para toda la ciudadanía lo abusivo que es, ¿cierto? El ahorro forzoso es un abuso, pero a todas luces, y eso también tendría que quedar garantizado, esa, digamos, protección. Aquí ya ni siquiera estamos hablando de derechos, estamos hablando de proteger a la ciudadanía.
Ahora, es, como ustedes dicen, auspicioso y al mismo tiempo preocupante cosas que están ocurriendo, como lo que vimos el día de ayer, que espero que conversemos en algunos minutos, ¿cierto? La votación que hubo ayer fue muy inquietante, porque Es muy ahí hay inquietante. muy Muy inquietante. inquietante porque, bueno, estamos viendo cómo algunos sectores están votando, lo que es preocupante. Yo después queremos llevarte al Ah, tema de la seguridad social, pero dado que tú eres especialista en educación, queremos eh, aclarar algunos temas. ¿Cuáles son las garantías, a tu juicio, que debiesen quedar garantizadas en la Constitución de forma tal que no sea solamente letra muerta? Porque uno puede redactar un articulado muy bonito, que genere mucha expectación, pero al momento de querer desarrollar ese derecho es imposible. ¿Cuáles son, a tu juicio, Roxana? Bueno, hay propuestas, ¿cierto?, por la educación pública. Aquí no es solamente el derecho a educarse, ¿cierto? Ya hemos visto cómo se instala aquí un concepto de libertad de la educación bajo esa palabra de libertad. Hay escondido una cantidad de prácticas abusivas. La educación pública es fundamental en todos sus niveles y el derecho a la educación debe ir de la mano con un impedimento al endeudamiento por la educación. Hemos visto cómo la educación pública está vulnerada en todos sus niveles. Hay intentos por privatizarla desde la sala cuna, educación parvularia, educación básica, educación médica, media, y ni qué decir la educación superior, que ha sido una cuestión escandalosa, ¿cierto? Escandalosa, ya podemos entrar en eso, pero creo que es muy claro para todos auditores, auditoras, que aquí hemos estado en una situación de gran golpe a la educación pública, y es lo único que nos puede permitir cumplir con ese derecho, que la educación pública esté garantizada, que sea gratuita en todos sus niveles y que sea de una calidad equivalente de acceso. Es el acceso y la calidad de la mano para todos los jóvenes de todas las edades, ¿cierto? Eso requiere un articulado mayor que decir derecho a la educación, y eso no está todavía resuelto. sí, es preocupante el tema, pero bueno. También escuchamos por otra parte a los rectores de las universidades privadas quejarse de que ellos se sienten desplazados en esta discusión. ¿Cuál debería ser el rol de las universidades privadas en un nuevo sistema de educación público, Claro, garantizado por el Estado? se ha usado esto de que el Estado tiene que ser neutro, de que no puede favorecer a unos y a otros, y dentro de eso se esconden cosas, ¿cierto? Ha sido muy impresionante esta semana, hace pocos días, que se permitieran los rectores del sector privado, digamos, del sector privado, porque el Consejo de Rectores incluye un sector privado muy fuerte. Una parte es perteneciente a la Iglesia, otra parte es privada, ¿cierto? Agrupados que se quejan porque habría, digamos, que todavía no se ha hecho nada, pero que habría un trato preferencial a instituciones estatales, como si el Estado entonces no pudiera preocuparse y tendría el Estado que mantenerse en este, o dejar abandonado a la suerte y al trato de mercado. ¿Ya? Porque eso es lo que están diciendo, o sea, el Estado tiene que dejar entregado a este mercado, que ya hemos visto que ese mercado no funciona en los temas de educación, no funciona en salud tampoco, o sea, tampoco funciona en salud, tampoco funciona en la seguridad social. En las pensiones tampoco puede haber mercado, ¿cierto? No se regula de esa manera, no se regula. Hay, en términos generales, en términos territoriales, hay casos específicos donde uno puede ir a demostrar, usarlo como especies de experimento, pero es que está probadísimo que no funciona. Entonces, insistir por ese camino es muy temerario, ya lo hemos visto, ¿cierto? Y es muy dañino para la ciudadanía, que ya los abusos son insostenibles. Entonces, Roxana, claro. mira, qué importante, tú has dicho muchas cosas que son tremendamente importantes para nosotros porque has enfatizado bastante en lo público, ya.
Yo traté de contar cuántas veces has usado la palabra público y es muy relevante, ¿no? Te lo digo, es que es muy, muy importante lo que has dicho tú. Mira, en la discusión que hoy día se está dando en el proceso constituyente, se busca instalar la idea de que todo aquello que no es privado es estatista, ¿ya? Con una dosis muy alta de una connotación muy fuerte a la palabra estatismo, ¿ah? Usándola así como que esta es la reedición del comunismo que quieren tener todo bajo el poder omnímodo del Estado. Nada más alejado de eso hay, porque lo público no necesariamente dice relación con esta concepción estatista. Nosotros hemos reivindicado la función pública, por ejemplo, en seguridad social. Tú tuviste mucha experiencia, estuviste en Estados Unidos, Alemania y Holanda, vimos el currículum, y hay países de alto desarrollo capitalista, que duda acá Estados Unidos, Alemania, y sin embargo lo público tiene una connotación distinta a la que se le da acá en este país, en nuestro país. Nos gustaría que nos pudiera aclarar, darnos un poco más de luz, de forma tal que cuando se hable de lo público la gente no sienta que le van a quitar lo que le pertenece, muy por el contrario. Lo público es de todo y por lo tanto a todos nos pertenece, que es un eslogan que usan nuestros compañeros en Brasil. Bueno, es justamente una de las trampas, ¿cierto?, que han usado el tomar palabras y tergiversarlas, conceptualmente hablando, libertad, Estado, etcétera, ¿cierto? Propiedad privada, lo que es mío no me lo tocan, etcétera. Y desde luego, como tú bien señalas, Luis, hay una demonización de lo público, una demonización igualando lo público con, no con el Estado siquiera, sino que con estatizar, que me van a venir a quitar mi casa, que me van a quitar mi fondo de pensiones que yo he juntado con esfuerzo para entregarlo, quién sabe qué, que me van a imponer, que me van a imponer una forma de educar a mis hijos, ¿cierto? Entonces, por esa caricaturización, demonización de una, digamos, una acción social de cómo construimos una sociedad más justa entre todas y todos, solidario, ¿cierto? El concepto de solidaridad también está atacado, está, digamos, usado como algo vinculado a estatizar. Es efectivo eso. Entonces, claro, y por otro lado, desde el otro lado, también, desde el otro argumento, digamos, también se ha usado un ocultamiento. Por ejemplo, ya que Miriam señalaba lo que dijeron rectores de universidades privadas, ¿cierto? Pero si nosotros cumplimos un rol público, ¿no? Entonces tenemos que nos den el mismo trato, igual trato, ¿cierto? Por esa vía hay que decir que hay, digamos, mecanismos en donde le sacan la plata al Estado, ¿cierto? Plata fiscal, ¿no es cierto? Entonces, bajo el ocultamiento de somos todos iguales y nos tienen que dar un trato igualitario y no preferencial a instituciones públicas y estatales, ¿cierto? Se saca plata fiscal, que es de todos. Entonces, ahí no hablamos de, ahí no nos hace problema, ¿cierto? Claro. Sacamos por la vía, hasta ahora sigue existiendo el CAE, digamos, ya que estamos hablando de educación también. El CAE sigue existiendo, sigue A propósito del existiendo. CAE, a propósito del CAE, o sea, respecto al financiamiento, planteaste que era posible acabar con este CAE. También se te acusó en el episodio de la Universidad de Aysén de querer generar gratuidad en forma automática. ¿Cómo debiera entonces implementarse la gratuidad en la nueva educación superior para el país? Y porque hoy las universidades públicas se financian, además de los aranceles, con investigaciones para el mundo privado, entre otras formas. El CAE que está en segundo o tercer plano en la discusión en este momento, ¿cierto? Que ya dejó de ser el tema, pero fíjense ustedes que nos sirve para lo que estábamos hablando anteriormente. El CAE fue un mecanismo de sacarle plata al fisco. Es eso, es un engranaje, una máquina que le saca plata al fisco. Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Hay que ir a ver quiénes están llevando la plata del CAE en mayor cantidad, en cantidades gigantescas de plata. Es plata fiscal, es plata de todas y todos, ¿cierto? Y que se la lleva
y muchas universidades privadas, ¿ya? Las que hemos llamado universidades del lucro. Esos grupos se las están llevando la mayor cantidad de plata del CAE. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen usando a los estudiantes como transportadores. Entonces el estudiante se le asigna un monto y ese monto pasa directo a una institución privada, por ejemplo. Ahora, esa plata no es del banco, esa plata es fiscal, es el fisco. Su línea presupuestaria de educación superior, el monto más grande de plata que entrega el fisco, es para financiamiento de este engendro, digamos, este engendro que es el crédito con aval del Estado. Una cantidad pero enorme. Y hemos dicho desde la Fundación Senda y desde otros lugares que esa plata que el Estado está gastando, porque la está gastando mes a mes, anualmente, alcanzaría para cubrir 2/3 de toda la población estudiantil, no los 2/3 más pobres, no los 2/3 más desfavorecidos, 2/3 absolutos de la población estudiantil actual. Es decir, el Estado ya está poniendo esa plata, ya la está poniendo, pero la pone en este mecanismo que supone que no es un gasto, no es un gasto, es una inversión, lo pone en sus, digamos, resultados como que no lo gastó el Estado, pero sabemos, ¿no es cierto? Ustedes lo saben muy bien, Luis lo sabe muy bien, que un préstamo de esta naturaleza que tiene más del 40% de morosidad es claramente un eufemismo, ¿cierto? No es así, no se está recuperando esa plata, está gastando el Estado, pero la está gastando de una manera, digamos, que evita entregar gratuidad como corresponde. No lo quieren hacer, no lo han querido hacer. Así es. Bueno, estamos en Radio Universidad de Chile conversando con Roxana Pey, quien es doctora en ciencias y además directora de Senda, y no solamente especialista en los temas de educación, sino que en muchas otras materias que son tremendamente relevantes en el momento que vive nuestro país. Por lo mismo, yo quería sacarte un poquito del tema, pero no de la educación. Hace poco, en nuestro programa Debate Social en la Radio Universidad de Chile, tuvimos a 2 doctores en educación, hablando justamente de las deficiencias. Tratamos de no hablar mucho del tema financiero que afecta a la educación pública, sino más bien intentamos hacer una discusión más de fondo respecto al currículo. Yo hace poco leí un artículo tuyo, leí unos datos respecto a que también te has pronunciado muy a fondo a veces por la necesidad del currículo. Quería hacerte esta pregunta, Roxana, acerca de cómo transformar la educación chilena, que ha estado prisionera de un dogma hace más de 40 años, este dogma que exacerba la competencia desenfrenada entre los individuos, que trata de generar personas acríticas, es decir, consumidores en el fondo, no pensadores. ¿Cómo ves tú que tenemos que restituir el tema curricular, este debate que está ausente? No está hoy día en la convención, nadie discute de currículum. Y creo que eso es relevante, por lo menos para mí, yo también soy profesor, pero me interesa mucho para nuestros auditores también que puedan obtener la opinión tuya, Roxana. Bueno, en primer lugar, entrando a hablar de esta otra materia, yo creo que hay que hacer un reconocimiento al magisterio de este país, a los profesores y profesoras. Eso, porque se critica mucho cómo está estructurado, cómo está financiado, los contenidos que ahí se dan, cómo se forman nuestros jóvenes, ¿cierto? Pero se olvida el trabajo esforzadísimo, en general con muy poco apoyo, que hace el profesorado, el magisterio. Tantas personas que con una vocación, pero a toda prueba, entregan lo que nos está sosteniendo, ¿cierto? Porque nos está sosteniendo en este momento una ciudadanía, un pueblo que con todas esas deficiencias que tú señalas, Luis Mesina, con todo eso sigue pensando, ¿cierto? Sigue siendo un pueblo que es crítico, que no abandona su historia y que es también solidario, ¿cierto? Con su entorno, con sus vecinos, y que, bueno, pues hizo una propuesta que nos tiene aquí discutiendo una nueva constitución finalmente. Eso es gracias a los profesores y profesoras.
pero sin duda que es necesario hacer cambios y educar, y va de la mano con lo que hablábamos antes, inevitablemente, con la estructura, con la educación pública, con que todo el mundo tenga acceso, y sin duda que contenidos, formas, currículum, tienen que ser revisados, y tienen que ser revisados con esos actores. Tiene que ser revisado con la concurrencia de los profesores y profesoras que saben lo que están haciendo, saben qué es lo que hay que hacer y cómo hay que enseñarlo. Y hasta ahora hemos tenido siempre una mirada de expertos. Hemos vivido décadas, ¿cierto?, de tecnócratas, de expertos y expertas, por supuesto, también, menos expertas que expertos, pero expertos que vienen con una sabiduría desencarnada, vienen con una sabiduría más teórica y no de la realidad. Y ahí en educación eso es insalvable, o sea, es insalvable, no se sabe lo que tienen que hacer si no han estado ahí. Entonces, bueno, tenemos en este momento un ministro que es profesor, hace mucho tiempo que eso no ocurría. Yo creo que puede haber aquí un camino de repensar, pero falta, digamos, bueno. falta mucho. En otras partes del mundo, como Luis bien decía, yo estuve en Alemania, fui con 2 hijas mías pequeñas, y llegué y fui al colegio de la esquina, no me pidieron ningún papel, era público, ¿cierto?, del Estado, ellas tenían derecho a entrar ahí, y recibieron una educación espléndida. En el barrio, no había que atravesar la ciudad, no, ahí al lado, el que Qué les correspondía, interesante, ¿cierto? qué interesante dato, Roxana. Te queremos llevar a otro punto. De los golpes recibidos, uno de los tantos golpes recibidos que se rechazara en el Pleno, la renacionalización del cobre y los recursos naturales. Ese es un temazo. En carta de senda dirigida a los convencionales, ustedes llamaron a reflexionar, señalándole que era necesario resolver quién controla el cobre, porque quien controla el cobre controla Chile. ¿Por qué creen que esta demanda tan sentida fue rechazada en la Convención Constitucional? Bueno, ha sido unas semanas, unos días de tironeo, ¿cierto? Y de vuelta a reponer, y ayer pues fue este resultado nuevamente adverso en el Pleno, de rechazo a toda la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, que incluía la reposición del párrafo histórico de Salvador Allende. No solamente desde Senda mandamos esa carta abierta a las y los convencionales, sino que también acompañamos anteayer en la mañana a la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Cobre, que fueron a entregar su propia carta y pidieron a algunas personas que los acompañáramos. Y estuvimos ahí en la convención entregando la carta de a uno a los convencionales y a las convencionales. Todos, diría yo que hasta la derecha, escuchó con mucha atención la propuesta, se abrió a escuchar independiente de cómo hayan votado. Pero algunos convencionales, lo voy a decir así claramente, del grupo socialista, nos dieron un portazo, no quisieron escuchar. Entonces se veía algo muy raro, porque estaban al mismo tiempo llegando a un acuerdo de votación que luego, según he leído, ¿cierto?, por la prensa, fue sin argumentos, fue una dada vuelta, digamos. Fue una vuelta. Fue muy rara la actitud que tuvieron algunos convencionales del Partido Socialista ahí, de no querer escuchar a la directiva de la Confederación de Trabajadores del Cobre, a personas que estábamos ahí acompañando para poder aclarar dudas. Entonces, bueno, efectivamente, quien controla el cobre, controla el Chile, incide incluso en los problemas de educación de este país, porque este país, ¿no es cierto?, está entregando su riqueza, no procesa sus riquezas naturales, mandamos cobre en bruto, pero además mandamos otros subproductos ahí adentro, ¿cierto?, que pagan toda la operación de extracción y de envío. Hay aquí una situación de desmedro de la dignidad nacional. No por nada Salvador Allende llamó al Día de la Nacionalización del Cobre en su momento el Día de la Dignidad Nacional,
no es menor eso, ¿cierto? Dar un portazo y rechazar el párrafo histórico, que aún con el párrafo histórico que ni siquiera Pinochet se atrevió a borrar de la Constitución, aún así lo borraron de otra manera, con la ley de concesiones mineras, ¿cierto? Lo borraron por el lado, pero el párrafo está, y en este momento es necesario reponerlo, porque la Constitución es una hoja en blanco, digamos, no cuenta con eso, tiene que ponerse ahí. Entonces yo creo que es muy importante transparentar los que votan. La gente de derecha que votó en contra, pues, digamos, no es ninguna sorpresa, pero sectores, digamos, de cercanos o directamente militantes socialistas, que se permitan esto, que es un insulto, realmente un insulto al país. Tienen que explicar, ¿no es cierto?, qué pasó ahí, no sé, están influidos, hay lobby de las mineras ahí, hay ese lobby de las mineras Bueno, opinando y no sabemos, ¿cierto? Roxana, eso que dices tú es tremendamente importante. Creo que hablar con la verdad creo que es necesario hoy más que nunca, porque llevamos casi más de 40 años con mucho eufemismo en el país y no nos damos cuenta del profundo daño que le generamos a la sociedad, especialmente a la gente más joven, que empieza a tratar de siempre buscar el subterfugio para referirse a determinadas categorías conceptuales. Entonces, los que estamos en la educación es fundamental que restituyamos la verdad en el lenguaje también. Y creo que señalar un hecho de la verdad, el Partido Socialista votó en contra de esta norma de quien fuera su mayor impulsor, un militante del mismo partido, Salvador Allende Gossen. Entonces es gravísimo. Pero esto no es solamente en esta convención que abre fundadas sospechas respecto de por qué se vota en contra. Te voy a cambiar de tema porque tú también dominas este aspecto, que es la gran batalla que se ha dado por seguridad social. Nosotros presentamos una norma muy importante, porque la del cobre era importante, nosotros todos la validamos, todos, como dijera, entregamos el patrocinio, porque era una norma que nos representa a todos, independiente de los colores políticos, porque es un tema central. Hay una pugna en el país porque hay ciertos sectores ambientalistas que señalan que la industria del cobre es una industria extractivista que genera mucho daño. Ciertamente hay efectos colaterales que hay que reparar, pero hoy día pensar que el cobre no debe ser renacionalizado, es decir, que siga siendo una industria que está en manos de transnacionales, mucho más daño pueden hacer en manos de las transnacionales que en manos de nosotros, porque efectivamente hay que corregir todas esas externalidades negativas y tratar de que ese gigantesco recurso que genera vaya de a poco desarrollando otros sectores. Pero yo te lo quería plantear este tema porque en seguridad social ocurrió un fenómeno parecido. La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó íntegramente la norma presentada por la coordinadora Noma FP, pero cuando llegó al Pleno, no contó con los votos suficientes, y también hay que decirlo, así como tú fuiste bastante clara, yo también tengo que ser bastante claro. Por ejemplo, votó en contra Fernando Atria, votó en contra Beatriz Sánchez, en circunstancia que Beatriz Sánchez, cuando fue candidata a la presidencia, hizo suya la propuesta íntegra. Me recuerdo con Alberto Mayor, cuando discutían, los dos fueron en una primaria a definir quién era el candidato al Frente Amplio, que recién nacía. Ella hizo suya, Gabriel Boric hizo suya la propuesta de Noma FP, y que tú la conoces bastante bien, y que no tiene nada del otro mundo, porque es una propuesta incluso bastante conservadora si fuera la socialdemocracia que la impulsara, bastante conservadora, si lo único que está haciendo es reparar un daño que se nos causó hace 41 años. Entonces, mi pregunta dice relación con lo siguiente: ¿cómo te imaginas tú que vamos a tener que lidiar para conseguir que se apruebe esta Constitución? Porque por supuesto no vamos a estar con el rechazo, pero es complicado que tengamos que llamar a la ciudadanía a aprobar una Constitución donde los derechos tan importantes, pensiones, salud, educación, la renacionalización del cobre, queden ahí a medio morir, como se dice, medio morir cantando, no están del todo claras. ¿Qué crees tú que nos faltan estos 3 meses que debiéramos hacer de forma tal que los convencionales se convenzan de que hay que avanzar en esta materia? Claro, bueno, tienen que dar explicaciones, pero la verdad es que eso no es lo relevante. O sea, es relevante, es fundamental, y les vamos a tener que pedir explicaciones a quienes han votado en contra de esto, que es lo básico. O sea, es que ese es el corazón de los abusos que tenemos, ¿cierto?
estos sectores que se han transformado en agentes corruptores, además del país, ¿cierto? El gran sistema de AFP del ahorro forzoso es, además de abusivo, es corruptor porque influye en el Parlamento, influye en los medios de comunicación, está influyendo en los convencionales. En la gran minería también, ¿cierto? Ha sido probadamente, digamos, en procesos judiciales, agente corruptor. Lo hace directamente y a veces financiando solamente actividades culturales, comprándose por aquí y por allá, ¿cierto? Y entonces buscando esos apoyos. Ahora, claro, vamos a pedir explicaciones, la ciudadanía va a pedir explicaciones, pero esperemos que eso no sea tarde. No nos interesa, ¿no es cierto?, que quede demostrado después que algún convencional o algún parlamentario fue corrompido cuando ya la ley o el articulado está borrado o está la Constitución ya mal hecha y nos tenemos que mover rápidamente. O sea, claramente la ciudadanía no puede dejar de estar movilizada, tiene que enterarse bien de lo que está pasando. Tenemos en contra que los medios de comunicación en buena medida están capturados por el financiamiento, porque no hay una buena ley de medios, ¿cierto? Incide en el modelamiento de la sociedad completa esto. Cuando decimos la frase que controla el cobre, controla Chile, es un resumen de algo muy profundo. Si aquí nuestra enorme riqueza la estamos regalando, y nuestra otra enorme riqueza, que son las cotizaciones de todas y todos los trabajadores del país, de toda la masa trabajadora, se la está llevando entonces el sector financiero. Y ahí tenemos nuestras dos enormes fuentes de riqueza, el trabajo y la riqueza, los bienes públicos estratégicos, nos los están quitando y además nos están imponiendo reglas hacia adelante. Entonces, que no logremos enderezar en esta Constitución un progreso en ese sentido sería muy grave. Tenemos que estar alerta, movilizadas y movilizados, pero también manifestarnos en todos los medios que podamos. Por eso ustedes hacían ver, Senda envió una carta abierta. Estamos escribiéndole también a los convencionales que están ahí. Digamos, tenemos mucho en contra, pero yo creo que el tiempo se va terminando, y tener una constitución que celebremos finalmente todo lo periférico que se va a lograr avanzar, sin duda se va a lograr. Hay elementos muy interesantes, muy importantes que se han votado favorablemente, ¿cierto? Pero yo diría que no son los centrales, diría que lo central, por el volumen de lo que estamos hablando, que es la verdadera riqueza del país, la riqueza del trabajo de la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras, esa es la gran riqueza del país, eso digamos que no hay que explicarlo, ¿cierto? Es la gran riqueza, y la otra gran riqueza es nuestra riqueza natural, nuestros bienes comunes. Entonces, si no logramos proteger con seguridad social verdadera a los trabajadores y trabajadoras, si no logramos proteger nuestras riquezas naturales, nuestros bienes comunes, como decimos ahora, ¿cierto? Yo entiendo la postura de los ambientalistas, pero se equivocan al pensar que no quede en propiedad de nadie, porque ese punto se me pasó, porque lo dijiste, Luis, ¿cierto? Sí. Que no quede en manos del Estado, porque el Estado va a seguir con las prácticas extractivistas. Y el privado no, fíjate, el privado Es va a peor, cuidar el claro. medio ambiente, porque va a Un plantar un depredador, arbolito en un claro, parque. ¿Te fijas? claro. De las enormes riquezas que se está llevando, extractivistas, antiglaciares, pueblos originarios, anticomunidades ecológicas y humanas. Se está llevando todo gratis. Esos, Así es. esos sí que van a cuidar, ahí vamos a estar más protegidos. No, pues vamos a estar más protegidos si recuperamos la propiedad como corresponde del Estado, porque el Estado somos todos nosotros. Y luego democráticamente decidimos no explotarlo, por ejemplo. Claro, claro, claro. Es un proceso, sí. En un proceso democrático, o sea, esa postura ambientalista, radical, es totalmente vulnerada, nos deja vulnerables, ¿cierto? Y es
además una desconfianza en la democracia muy grande, porque quiere decir que por la vía democrática no vamos a lograr que los gobiernos de turno, quienes nos gobiernan y están en el Parlamento siguiente, vayan a proteger el medio ambiente. Pero es que si entregamos, si soltamos esto, ahí sí que estamos sonados, porque no va a haber democracia posible que cuide, no va a haber reflexión, va a haber solo un extractivismo desatado, inmediatista, y que además mantenga esas prácticas de corrupción. Entonces, es por todos lados, Es que ¿cierto? no se entiende también cómo Claro. se puede pensar que al quedar en manos extranjeras y privadas haya posibilidad de cuidar el medio ambiente. Cómo en manos extranjeras haya todavía posibilidades de pagar buenas pensiones. Eso es la contradicción que las trabajadoras sentimos en el proceso. Sí. Yo, Corre mira, mucha plata, ¿eh? Corre mucha plata. Yo lo quiero Parece decir así de claro, corre mucha plata. Parece ¿Cierto? que el cobre no maneja Chile, maneja también a los legisladores y a quienes hacen esta nueva constitución porque tiene mucha influencia. sí. Oye, Roxana, bueno, ha sido una tremenda, escucharte ha sido muy importante para nosotros porque hay tremendos argumentos respecto a lo que está ocurriendo y escuchar a alguien que reflexiona desde otra perspectiva, la que estamos hoy día nosotros, es muy ilustrador y muy enriquecedor. Así que, bueno, el tiempo es demasiado corto, se nos pasó volando el tiempo. Queremos agradecerte, Roxana, bueno, y dejarte invitado para otra oportunidad, porque creo que estos temas recién están empezando. Mira. Sí, creo que para nuestros auditores también es enriquecedor escucharte desde otra vereda. Te dejamos desde ya invitada, nos quedaron muchas preguntas en el libreto aún, pero tendremos sin duda Sí, no, y como decías tú, Roxana, creo que lo que has manifestado respecto al cobre, respecto a las pensiones, nuestros auditores, educación por supuesto, nuestros auditores de Radio Universidad de Chile tienen que jugar un rol importante en estos 30, 60 días. Tienen que politizar, y politizar significa que tienen que presionar, de forma tal que los convencionales tomen en sus manos estas demandas tan sentidas. Un gran abrazo, Roxana Pei, y que estén muy bien. Un abrazo a ustedes, a todos que nos escuchan a la radio, mi radio de la Universidad de Chile, y un abrazo Luis y Miriam, y gran trabajo que hace además la coordinadora Nomada FP, que nos ha reeducado, nos ha hecho ver en lo que estábamos. Tenemos que activarnos y estar alerta. Así es, muchas gracias, chao, que estén muy bien.